¿Qué tal, alumnos? ¿Cómo están? Buenas tardes, aquí estamos de nuevo realizando otra teoría, revisando una teoría más para poder realizar el trabajo práctico 8, ¿sí? Eh, en este caso vamos a ver un circuito corriente alterna conectado en paralelo. El trabajo práctico anterior vimos un circuito de corriente alterna en el cual las impedancias estaban conectadas en serie, ¿sí? Entonces, este sería el siguiente paso, aprender a resolver el circuito cuando las impedancias están conectadas en paralelo para nuestro circuito de corriente alterna. Bueno, lo que vamos a tener siempre en un circuito paralelo serían las impedancias conectadas de esta manera, donde podría haber otra impedancia más, una Z3, una Z4, ¿sí? En fin, podríamos tener varias impedancias conectadas en paralelo. Para el ejercicio solamente vamos a ver dos, para interpretar cómo es el procedimiento para resolver este, este ejercicio, la metodología para poder resolverlo. Entonces, nuestra señal de corriente alterna que tenemos aquí, a ver, vamos a poner, ahí está, esta sería nuestra fuente de corriente alterna, la tensión B, ¿sí? B puntito, y entonces vamos a empezar a colocar, a ver, es decir, aquí tendríamos, vamos a cambiar el color, lo vamos a poner negro, acá tendríamos la fuente de tensión B, fasorial, por eso tiene puntito, y acá vamos a tener una corriente, a ver, utilizar con colores, la corriente total, va a venir por aquí, esta sería nuestra corriente I, y por acá va a venir una corriente un poco más pequeña, y otra también un poco más pequeña, y 1 y 2, ¿sí? Acá viene la corriente I, vamos a poner texto, vamos a identificarlas, esta sería la corriente I, la I total del circuito, esta de aquí sería I1 o I sub 1, y esta de aquí a la derecha sería I sub 2, I1 y I2, simplemente porque una pasa por la impedancia Z1, entonces esta es la corriente I1, y esta es la corriente I2, la corriente I2 es la que pasa por la impedancia Z2, ¿no? Ambas deben tener puntito, ¿no? Todas son fasores, así que le tenemos que poner puntito, vamos a cambiar de color porque lo pusimos negro. Todos nuestros fasores tienen este puntito que indica que se trata de un fasor, o también vector, número complejo. Tenemos la tensión, la corriente, las impedancias, este sería nuestro circuito. Si tuviese una tercera impedancia tendría I sub 3, si tuviese una cuarta impedancia tendría I sub 4 también, y 1, y 2, y 3, y 4. En el caso de serie habíamos visto que habían dos caídas de tensión, la caída de tensión delta 1 y la caída de tensión delta U2, y una sola corriente, ¿no? Bueno, en este caso en realidad la tensión B es la misma para todo el circuito. Fíjense, porque si yo mido, si yo analizo, entre este punto y este punto, ¿sí? La diferencia de potencial es B, tanto para Z1 como para Z2, porque están puestas en paralelo. Eso es precisamente la particularidad de tener en paralelo, que las dos impedancias están sometidas a la misma tensión. En este caso es la tensión de la fuente la que está aplicada a estas dos impedancias. En el caso anterior teníamos caídas de tensión delta 1 y delta U2. Bueno, acá no hay caída de tensión porque la tensión es la misma para todas las impedancias que estén conectadas en serie, y como están conectadas a la fuente, la tensión a la que están sometidas las impedancias es la tensión de nuestra fuente de corriente alterna. La denominamos B con puntito. Bueno, para resolver el ejercicio tenemos que transformar estas dos impedancias en su admitancia equivalente. Y ahora voy a explicar esto de la admitancia equivalente, ¿no? Acá vamos a tener B, ¿sí? Vamos a seguir teniendo I también. Acá va a seguir estando I. Perdón. Acá va a aparecer la corriente I. Vamos a buscar el color rojo. La misma corriente que dibujamos acá.
Esta es la corriente del circuito. Es decir, para poder encontrar la corriente del circuito, indefectiblemente vamos a tener que trabajar con la admitancia. ¿Y qué es la admitancia? Bueno, la admitancia la definimos como la inversa de la impedancia. La inversa de la impedancia. Por ejemplo, la inversa de Z1 es I1. Y I1 quiere decir 1 sobre Z1. Fíjense, acá está. La admitancia es I sobre Z. Entonces dice, cuando el circuito está en paralelo, lo que tenemos que sumar es admitancias, Y con puntito. Las admitancias se representan con la letra Y, ¿sí? A diferencia de las impedancias se representan con la letra Z. Esta es la inversa de Z, la admitancia es la inversa de la impedancia. Bueno, ¿por qué tenemos que trabajar con las admitancias? Porque es la única manera que tenemos o más simple que tenemos de resolver este circuito, ¿sí? Y teóricamente, para que se entienda esto, cuando un circuito está en serie, sumo sus impedancias Z1 y Z2, como vimos en el ejercicio anterior, en el trabajo práctico 7. Bueno, cuando una impedancia está en paralelo, tengo que sumar sus admitancias y encontrar la admitancia equivalente. En el ejercicio anterior, cuando estaban en serie, sumábamos Z1 más Z2, y acá directamente nos daba la Z equivalente, la impedancia equivalente. ¿Por qué utilizo la letra equivalente y no total, como en algunos casos ustedes lo habrán visto? Por una cuestión muy simple. Este circuito es equivalente a este. Esta admitancia reemplaza a estas dos impedancias, ¿sí? Esto es el equivalente de estas dos impedancias. Por eso lo llamamos admitancia equivalente, porque equivale esta y equivalente produce el mismo efecto que estas dos impedancias conectadas en paralelo. Esa es la idea de trabajar con la admitancia equivalente. Esta admitancia reemplaza el efecto de estas dos en paralelo. Si tuviese 3, reemplazaría el efecto de 3, 4, 5, todas las que tengan conectadas en paralelo, las puedo reemplazar por una admitancia equivalente. Y de eso es lo que se trata este ejercicio. En primer lugar, tenemos que encontrar la admitancia equivalente y a partir de la admitancia equivalente vamos a poder encontrar la corriente total del circuito, esta, la I. ¿No? Y después, bueno, fácilmente vamos a poder encontrar I1 o I2. ¿Sí? Cuando el circuito está compuesto en paralelo, ¿sí? Está en paralelo, se suman las admitancias. La admitancia I equivalente va a ser I1 más I2 más I3 más I sub n si tuviese n impedancia. ¿Cómo obtengo I1? Bueno, tengo que hacer la inversa de Z1. 1 sobre Z1 me da I1. 1 sobre Z2 me da I2. 1 dividido Z3 me daría I3. 1 dividido Z4 me daría I4. Y así con todas las admitancias que tuviese, y después simplemente las sumo de igual manera que sumamos las impedancias. De la forma compleja, ¿sí? Sumamos parte real con parte real, parte imaginaria con parte imaginaria, ¿sí? Igualmente, solo que primero tengo que transformar las impedancias en admitancias. Es el primer paso que tengo que hacer para resolver este ejercicio de paralelo. Fíjense, la admitancia es la inversa de la impedancia, es decir que I puntito, es decir, la admitancia, la Y de la admitancia, es igual a 1 sobre la impedancia Z, 1 sobre Z. La misma también es un fasor, que en su forma compleja está compuesta por una parte real, denominada conductancia G, y otra parte imaginaria denominada susceptancia B, B larga, mayúscula, ¿no? Quedando la expresión compleja de la admitancia como I, puntito, igual a G más JB. G es la conductancia, B es la susceptancia. Así como en la impedancia habíamos visto que estaba R era la resistencia y era la parte real, y X era la reactancia y era la parte imaginaria, bueno, ahora la admitancia se la conoce compuesta como dos partes. Su parte real es la G, que es la conductancia, y su parte imaginaria es la B, que es la susceptancia, ¿sí? Bueno, vamos a ver cómo a partir de esta impedancia Z1 que tiene R y X, vamos a lograr obtener la admitancia G y más JB, ¿sí? Es decir, la conductancia G más la susceptancia B, ¿sí? Vamos a ver que es un proceso bastante sencillo matemático, ¿sí? Hay unas ecuaciones matemáticas para poder encontrar G y B a partir de los valores de R y X de cada admitancia. Su unidad es el Siemens, 1 sobre ohm es un Siemens. La S de Siemens es igual a 1 sobre ohm. ¿Por qué 1 sobre ohm? Porque la inversa, como dijimos recién, era la inversa, ¿no? A ver si seguimos hacia abajo, si me permite ahora. ¿Puedo bajar? Acá lo tengo.
Bueno, voy a borrar todas esas letritas, o vamos a ver si quedan ahí. Bueno, para determinar la admitancia a partir de una impedancia Z', Z con puntito, es igual a R más JX, como decíamos, la resistencia más la reactancia. La admitancia es la conductancia más la susceptancia. G es la conductancia, B es la susceptancia. En la impedancia, R era la resistencia, la parte real, y X es la reactancia, la parte imaginaria, ¿sí? Entonces, a partir de Z, de su valor de R y su valor de X, de la resistencia y la reactancia que tenga la impedancia que está conectada en el circuito, se obtiene la admitancia y se procede mediante esta expresión matemática, ¿sí? Es decir, si yo quiero encontrar la conductancia, ¿sí? G, tengo que hacer R dividido R cuadrado más X cuadrado. Es decir, si R vale 2 y X vale 2, para hacerlo simple, sería 2 sobre 2 al cuadrado más 4 más 2 al cuadrado, ¿sí? Eso me daría G. Hago la cuenta y obtengo la G, la conductancia de esa impedancia que vale 2 más J2. Y la susceptancia B sería menos X, es decir, menos 2, si este fuese 2, menos 2, sobre lo mismo, 2 al cuadrado más 4 más 2 al cuadrado, ¿sí? Y esto me daría la susceptancia, es decir, que la susceptancia, la admitancia I, la admitancia, a ver, vamos a poner aquí el anotador para que se vea el cursor mejor, la admitancia I, esta nueva variable que estamos conociendo, que reemplaza a la impedancia, porque es la inversa de la impedancia, 1 sobre la impedancia, va a tener como resultado esta expresión para G y esta expresión para B, ¿sí? Fíjense, G vale esta expresión matemática y B vale esta expresión matemática. Si yo conozco R, conozco X, que lo voy a conocer, la resistencia y la reactancia de una impedancia que está conectada en un circuito eléctrico, entonces puedo aplicar esta fórmula matemática, que es muy sencilla, y obtener G y B y convertir mi impedancia en su respectiva admitancia, su respectiva inversa. Recuerden que la admitancia es la inversa de la impedancia. Entonces lo único que estoy haciendo es encontrar la inversa de Z es I, y tiene esta expresión. Esta sería G y esta sería B, conductancia y susceptancia. Entonces si seguimos hacia abajo, vamos a ver un ejemplo en el cual podemos encontrar un ejemplo con dos impedancias, Z1 y Z2, conectadas en paralelo, como estaba en el dibujo al principio, así, acá. No borré estas líneas que realicé para que después me vuelvan a quedar en el circuito simplemente. Por eso se van a seguir viendo, pero no hay problema. Bueno, entonces vamos a partir de estas dos impedancias que están conectadas en paralelo, vamos a encontrar su respectiva I1 y su respectiva I2. Para este Z1 voy a encontrar I1 y para este Z2 voy a encontrar I2. La inversa de Z1 es la admitancia I1 y la inversa de Z2 es la admitancia I2. Después sumo esas inversas I1 más I2 y voy a obtener la admitancia equivalente, la I equivalente. ¿Sí? Bueno. Entonces, vemos el ejemplo, cómo trabajarlo, ¿sí? Si Z1, que vale R1 más JX1, la parte real de la impedancia Z1 es R1, es la resistencia, y la reactancia de la impedancia Z1 es X1, entonces R1 sería 3 y X1 sería menos 1,5. Vamos a poner el cursor para que se vea mejor. Este sería R1 y este sería X1. ¿Sí? Entonces fíjense que la expresión para obtener la conductancia, G1, que forma parte de nuestra admitancia I1, tenemos que encontrar tanto G1 como B1 para poder armar la admitancia I1, que es G1 más JB1. Más, lo dejo con el signo más porque si este B1 es negativo, acá va a quedar menos J. Si es positivo, va a quedar más. Es decir, que el más quiere decir que tal cual con el signo, como lo obtenemos de esta expresión matemática que planteamos acá para G1 y para B1. Entonces, bueno, vamos a echarle mano a esto. G1 sería R1 sobre R1 cuadrado más X1 al cuadrado. Bueno, R1 acá vale 3, ¿sí? Este es R1 y este es X1 es menos 1,5. Entonces sería 3 sobre 3 al cuadrado más menos 1,5 al cuadrado, ¿sí?
Recuerden que esto al elevarlo al cuadrado se va al signo, lo pongo entre paréntesis simplemente porque este menos está acá y va a ser la suma de estos dos números. 3 al cuadrado 9, más 1,5 no me acuerdo cuánto dará, pero la suma de esos dos es 11,25, compruébenlo con la calculadora. 3 dividido 11,25 es 0,26 periódico, o sea, sería 0,2666666, bueno, yo le puse un 7 acá para redondear porque el periódico es 6 más grande que 5, entonces el último lo podemos redondear hacia arriba, el último dígito. Bueno, por eso nos queda este valor en Siemens, ¿sí? Esto sería G1. G1 tiene este valor. Ahora me falta encontrar B1, que acá está el valor, vamos a proceder a aplicar la expresión matemática, ¿sí? Para B1, que era esta, es menos X sobre R cuadrado más X. Fíjense que el denominador es el mismo, tanto para G como para B, ¿sí? Para G y para B son el mismo. Entonces, G1 es R1 sobre R1 cuadrado, perdón, B1 es menos X1 sobre R1 al cuadrado más X1 al cuadrado, ¿sí? La resistencia de la impedancia Z1 al cuadrado más la reactancia de la impedancia Z1 al cuadrado. Y esto es la inversa de su reactancia. Quiere decir que hay que cambiarle el signo. Si la reactancia, como en este caso, es negativa, menos 1,5, este menos quiere decir que hay que cambiarle el signo. Es menos 1,5. Este menos aquí adelante implica que le voy a cambiar el signo a este de acá. Si este es menos 1,5, ahora va a ser más 1,5 como se ve ahí. El menos lo que hace es cambiarle el signo, entonces como la reactancia es negativa, aquí va a quedar más 1,5 en definitiva. Y este es exactamente igual, el denominador es exactamente igual que el que teníamos para G. ¿Sí? Fíjense que es R1 más X1 cuadrado, R1 más X1 cuadrado acá. Tanto para G como para B. Lo que cambia es el numerador. En el caso de la conductancia G1, el numerador es R1. Y en el caso de la susceptancia B1, el numerador es menos X1. ¿Sí? Menos la resistencia y este es menos la reactancia. Después el denominador es el mismo para los dos. Entonces 3 al cuadrado más, de vuelta, este menos 1,5 cuadrado se convierte en positivo. La suma de 9 más, a ver cuánto tiene que dar, 9, 2,25 da, ¿no? 9 más 2,25 da 11,25. Fíjense que da lo mismo el denominador tanto para G como para B. Lo que cambia es el numerador. Fíjense, ese sí cambia. Entonces, si yo calculé acá, para G1 calculé este valor, el R1 más X1, directamente puedo poner acá abajo este valor, que va a ser la suma de estos dos, y después tengo que resolver el menos X1 nada más, que da, en este caso, 1,5. Entonces, 1,5 dividido 11,25 da 0,13 periódico, 0,33333 periódico. Como el 3 no es más grande que el 5, no redondeo para arriba, entonces queda con 3 al final. ¿Sí? Siemens. Entonces ya encontré la conductancia G1 y la susceptancia B1 de la admitancia I1. Recuerden que I1 es la inversa de Z1. ¿Sí? ¿Y cómo queda la inversa de Z1? Queda G1 más B1. G1 conductancia, B1 susceptancia. Recuerden, en la impedancia teníamos la resistencia, que es la parte real, ¿sí? Y la reactancia, que es la parte imaginaria. Bueno, acá tenemos la conductancia, que es la parte real, y la susceptancia, que es la parte imaginaria. Es un número complejo, al igual que la impedancia, pero es la inversa de la impedancia, ¿sí? Por eso la parte real se llama conductancia y la parte imaginaria se llama susceptancia. Entonces, el número complejo, I1, la inversa de Z1, ¿sí? Este I1 es la inversa de Z1, vale 0,2667 más J 0,1333, ¿sí? Siemens, porque la unidad de la admitancia es Siemens, la unidad de la impedancia era el ohm, es el ohm, ¿sí? Pero acá estamos trabajando con la admitancia que es el Siemens. Siemens es la inversa de la impedancia. Fíjense, a partir de esta impedancia, que tenía un valor de resistencia igual a 3 y un valor de reactancia igual a menos 1,5, obtengo su inversa, I1, que tiene una conductancia, que es la parte real de 2667, y una susceptancia, que es su parte imaginaria, la que lleva la letra J, de 0,1333. ¿Sí?
transformé la impedancia en su respectiva inversa, que es la susceptancia, la admitancia I1, ¿sí? A partir de Z1 obtengo I1. ¿Estamos? Fíjense que no es tan complejo, hay que aplicar esta expresión matemática y obtengo tanto G como B, y después compongo I1 con G y con B. ¿Sí? Fíjense que al tener el signo más acá, quiere decir que si esto me dio como acá positivo, entonces más J 0,13. Si acá me hubiese dado negativo, sería menos J 0,1333. ¿Estamos? Eso quiere decir un signo más, que va a llevar el signo con el cual obtenga a partir de este resultado de esta expresión matemática que planteamos para la susceptancia. Bueno, por su parte, la conductancia siempre va a ser positiva, G siempre va a ser positiva, y el único que puede tener signo negativo es B que es la susceptancia, ¿sí? En algún caso puede ser negativo, en otro caso puede ser positivo. Eso ya vamos a ver. Recuerden que la resistencia siempre era positiva y la reactancia podía ser positiva o negativa, ¿sí? Bueno, depende de si era un circuito resistivo capacitivo o resistivo inductivo. ¿Se acuerdan? XL era con signo más. Por ejemplo, esta tiene menos, entonces es XC. ¿Sí? Este tipo de impedancia tiene una resistencia y una reactancia capacitiva. En este caso, tenemos la conductancia, que vendría siendo como la inversa, representando la inversa de la resistencia, y esta susceptancia, que tiene signo más ahora, representa la inversa de la reactancia capacitiva. La inversa de la reactancia capacitiva. Bueno, avancemos para resolver ahora, ya obtuvimos I1, ahora nos faltaría obtener I2, que se aplica la misma fórmula. Vamos a ver cómo se aplica la fórmula para obtener I2, y después simplemente hay que sumarlas. Es decir, es muy similar al otro ejercicio, lo que cambia es que primero, para resolverlo, tenemos que transformar Z1 y Z2 en sus respectivas admitancias I1 e I2. ¿Sí? Ya obtuvimos I1, ahora vamos a aplicar el mismo procedimiento para obtener I2. ¿Sí? Entonces, fíjense, Z2 vale 2 más J1, este es un tipo de resistencia, más una reactancia inductiva, porque su signo es positivo. Esto lo vimos en el trabajo práctico 1, cuando vimos la primera parte. Esto más quiere decir que esto es XL, menos quiere decir que esta parte de acá es XC. Es una reactancia, en este caso, inductiva. En el caso de la impedancia anterior, la reactancia era capacitiva. Bueno, entonces fíjense que la conductancia, ¿sí? Para poder encontrar I2, va a ser R2 sobre R2 más X2 al cuadrado. R2 vale 2, ¿sí? Entonces 2 sobre R2 es 2 al cuadrado y X2 vale 1. 1 al cuadrado, 2 al cuadrado 4 más 1, 5. 2 quintos es 0,4. Es decir que la conductancia G2 de esta impedancia Z2 vale 0,4 siemens. Y la susceptancia, acá está mal, es 2. No sé por qué ahí me faltó modificar este 2. ¿Sí? B2 vale menos, bueno, acá todos llevan 2. Menos X2 sobre R2 más X2. Lo que pasa es que copié del anterior y tenía que modificarle acá los subíndices. B2, X2, R2, X2 de vuelta. ¿Sí? Se entiende, ¿no? Es subíndice 2, es decir, sobre estos valores. Bueno, entonces el X2 valía 1 positivo, ¿no? Y el menos quiere decir que hay que cambiarle el signo a ese 1 que es positivo, quiere decir le cambio el signo al 1, a la X2, le cambio el signo a esta X2 que vale más 1, entonces queda menos 1. El numerador es menos 1. Y el denominador dijimos que era el mismo, pasa lo mismo acá, el numerador es lo mismo tanto para la conductancia como para la susceptancia, tanto para la impedancia 1 como para la impedancia 2. El denominador es el mismo, obviamente, en este caso el denominador está resuelto con R2 y X2. R2 al cuadrado más X2 al cuadrado. Acá es R2 al cuadrado más X2 al cuadrado. Es decir, este numerador es el mismo que este. Entonces es también 2 al cuadrado más 1 al cuadrado, 5, con lo cual me queda menos 1, menos un quinto, lo cual es menos 0,2 siemen. Es decir que en este caso la admitancia I2, esta de aquí,
va a tener una conductancia G2 que vale 0,4 y una susceptancia B2, esta de acá, que vale 0,2. Conductancia G2, se me trabó el papel. Conductancia G2 vale 0,4, ¿sí? Susceptancia B2 vale 0,2. Acá están los cálculos, la aplicación de la expresión matemática, ¿sí? Ven que no es nada difícil, es simplemente reemplazar estos valores en esta expresión matemática y resolver, ¿sí? De esa manera encuentro G2 y encuentro B2. Tengo que tener cuidado acá con el signo, acá no, porque son todos positivos, siempre esto va a ser, el R siempre es positivo, y acá la reactancia, por más que sea negativa, cuando la elevo al cuadrado se vuelve positiva, así que esto siempre tiene que ser la suma de dos números positivos, ¿sí? Y en el único lugar donde puede aparecer un signo negativo es aquí arriba en la reactancia, porque la reactancia puede ser tanto positiva como negativa, y este menos de la ecuación me está expresando que si la reactancia es positiva le tengo que cambiar el signo y queda negativa como pasó acá. Y si la reactancia fuese negativa, como era el caso de la Z1 que vimos, entonces le cambio el signo y el resultado va a ser más 1,5 en el caso anterior. Menos 1,5, menos 1,5 queda más 1,5. Es decir, lo que está diciendo esto es que hay que cambiar el signo a la X de la impedancia, ya sea X1 o X2. ¿Estamos? Bueno, entonces de esta manera obtenemos nuestra admitancia I2, que tiene una parte real, que es la conductancia, que vale 0,4, y una parte imaginaria, que es la susceptancia, que vale 0,2. Esta admitancia es la inversa de la impedancia Z2. La otra admitancia que calculamos anteriormente es la inversa de la impedancia Z1. Entonces ahora lo que tengo que hacer es sumar I1 más I2. ¿Sí? Voy a borrar las últimas modificaciones que hice para que no me molesten. Nada más que para eso. Recuerden que esto es X2, esto es R2, esto es X2 y esto es B2. ¿Sí? Todo esto tiene que llevar su índice 2. Porque estamos trabajando con I2. Porque no puedo encontrar, a ver, acá está. Bueno, entonces, ¿cómo encuentro la admitancia equivalente, que es la que vimos al principio del circuito? Esta. Para poder resolver el circuito necesito encontrar esta, la I equivalente. Ahí avanzamos de a poquito, ahí está. Tengo que encontrar la I equivalente para poder resolver el circuito, ¿sí? Entonces, para encontrar la admitancia equivalente, tengo que sumar, acá lo habíamos visto, en la teoría, tengo que sumar las admitancias, las respectivas admitancias que tengamos. En este caso, tenemos dos admitancias, ¿sí? I1, acá teníamos Z1 y Z2, encontramos I1 e I2, entonces la admitancia equivalente es la suma de I1 más I2. ¿Y cómo resolvemos la suma? Igual que lo resolvimos en el ejercicio de serie, solo que en el ejercicio de serie sumamos las impedancias. Acá sumamos las admitancias. Esto tiene que quedar clarito, muy claro. En serie sumo impedancias para encontrar la impedancia equivalente y resolver el circuito. En paralelo sumo admitancias, para encontrar la admitancia equivalente y poder resolver el circuito. ¿Estamos? Esa es la diferencia entre un circuito serie, la resolución de un circuito serie y la resolución de un circuito paralelo. Una de las principales diferencias es esa, y tiene que quedar clarito. ¿Sí? En serie sumo impedancias, en paralelo sumo admitancias. Para encontrar las admitancias tenemos que aplicar este procedimiento matemático que hicimos tanto para I1 como para I2. Una vez que aplicamos el procedimiento matemático, encontramos I1 con este valor, 0,2667, para la parte para la conductancia o la parte real, ¿sí? Y 0,1333 para la parte imaginaria o la susceptancia. Estos serían G1 y B1. Este sería G2 y B2. ¿Sí? Voy a poner el ratón y el mouse para que... Este es G1, este es B1, este es G2 y este es B2. ¿Sí? Eso son las expresiones matemáticas que resolvimos. ¿Sí? Bueno, ahora ¿cómo hago? Sumo la parte real con la parte real y la parte imaginaria con la parte imaginaria. Tal cual como lo habíamos hecho en el circuito. Tengo que sumar I1 en el circuito serie, solo que en el circuito serie sumamos Z1 más Z2. Sumamos su parte real con su parte real y su parte imaginaria con su parte imaginaria. Ahora sumamos la admitancia I1 más la admitancia I2 y el resultado, vamos a usar
de la suma me da la admitancia equivalente, y 1 más I2 es el I equivalente, ¿sí? Este más este, y 1 más I2 es igual al I equivalente. ¿Cómo lo resuelvo? De la misma manera, de la misma forma matemática. Sumo parte real con parte real, y parte imaginaria con parte imaginaria. Fíjense, 0,2667 más 0,4 es 0,6667, ¿sí? 0,2 más 0,4 le da el 0,6 y después la otra parte sigue igual. 0,6667. Y acá tengo que restarle a más 0,133, le resto 0,2, porque es la suma algebraica. Es este menos este. ¿Sí? Entonces, 0,1333 menos 0,2, obviamente me da negativo porque este es más grande que este, y me faltan casi 0,7, por eso estás menos J 0,00666 periódico, que sería en realidad, y redondeamos el último 6 para arriba porque es mayor que 5, a 7. ¿Está? Bueno, por eso redondea y queda 7. ¿Sí? Entonces, este sería el resultado de la admitancia equivalente. Fíjense, tenemos entonces una parte real y una parte imaginaria. Al igual que pasaba con la impedancia, solo que ahora esta parte real y esta parte imaginaria representan la inversa de la parte real y la parte imaginaria de lo que sería la impedancia equivalente, ¿sí? Porque ahora saqué la admitancia equivalente, que el I equivalente, la admitancia equivalente, es la inversa del Z equivalente. Es decir, que si le agregamos aquí, a ver si puedo escribir ahí, no me permite. Vamos a agregar texto, si le agrego aquí texto, esto sería igual a 1 dividido, ahí está, Z, y no sé, me voy a quedar equivalente grande, pero es subíndice equivalente, ¿no? Se entiende. Falta el puntito nada más. Es decir, que la admitancia equivalente es igual a 1 sobre la impedancia equivalente. ¿Estamos? Pero claro, como no puedo, lo que estaría mal acá, ¿sí? Lo que estaría mal es sumar Z1 más Z2 y encontrar el Z equivalente y decir, bueno, hago la inversa de 1 sobre el Z equivalente y me da el I equivalente. No, eso estaría mal, eso está mal. No se puede hacer matemáticamente, digamos. O es muy complejo de hacer, ¿no? Las herramientas matemáticas son muy complejas para hacerlo. Entonces, la forma de encontrar la admitancia equivalente que representa la inversa de la impedancia equivalente, del Z equivalente que vimos para el caso de circuito serie, es a partir de las admitancias. Obtengo la inversa de Z1, que es I1, obtengo la inversa de Z2, que es I2, la sumo Z1 con Z2, como hicimos acá, sumo la inversa de Z1 con la inversa de Z2, que es I1 y respectivamente I2. Entonces I1 más I2 me da la admitancia equivalente, y la admitancia equivalente representa a la inversa, representa la inversa de la impedancia equivalente, 1 sobre el Z equivalente. Bueno, pero no vamos a necesitar el Z equivalente salvo para el ángulo, nada más cuando veamos la potencia, se lo voy a explicar más adelante. Con la admitancia equivalente podemos resolver la corriente del circuito, ¿sí? Bueno, en este caso tenemos I1, la admitancia I1 y la admitancia I2, las I1Y, ¿no? Porque también tenemos la I1 corriente y la I2 corriente, la I latina. La Y1 es la admitancia de la impedancia Z1 y la Y2 es la admitancia o la inversa de la impedancia Z2. Sumamos su parte real con su parte real, su parte imaginaria con su parte imaginaria, y tenemos la admitancia equivalente en su parte real y su parte imaginaria, que sería G equivalente, y acá sería B equivalente, B larga equivalente, ¿sí? G de conductancia y B de susceptancia. Bueno, veamos cómo ahora, a partir de esto que les expliqué, ¿sí? de resolver la admitancia equivalente, cómo obtenemos la corriente total del circuito, ¿sí?